Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a empezar el estudio de una nueva unidad. Es la unidad la más fácil de la materia, cálculo vectorial. Y bueno, trata de lo siguiente. Hasta este momento nosotros hemos analizado funciones funciones que dependen solamente de una variable. Es decir, nosotros tenemos, bueno, vamos a regresar a la parte vectorial. Eh, perdón, nosotros tenemos, por ejemplo, F, no, la parte vectorial dije, R, ay, Dios mío, permítanme, tenemos la parte vectorial R, y R depende exclusivamente del tiempo, es decir, nosotros, por ejemplo, podemos tener T en I, más T al cuadrado en J, más K. Depende solamente de una variable, una sola variable. ¿De qué depende? Depende de T. En cálculo diferencial e integral, ¿qué es lo que nosotros estudiábamos? Nosotros estudiábamos el comportamiento, por ejemplo, de funciones. Había muchos tipos de funciones, funciones algebraicas, racionales, irracionales, trigonométricas, inversas. Entonces, en cálculo diferencial, nosotros estudiábamos un problema, el problema de la derivada, es decir, la pendiente de una tangente en un punto. Y exclusivamente dependía de una variable, en este caso de x. En cálculo integral, nosotros estudiábamos exactamente lo mismo, pero ahora el problema que atacábamos no era el de la derivada, sino era el problema de la integración. Entonces nosotros ahora decíamos que, bueno, ese símbolo extraño que parece una S alargada, que realmente significa suma, atacábamos el problema de la integración. ¿Y qué quedamos que era la integración? Bueno, la integración es una suma de áreas en un intervalo, es decir, en el intervalo desde A hasta B. Entonces, nosotros estudiamos, o hasta este momento lo que hemos estudiado es o funciones de una variable real, como bueno, estos tres ejemplos que les di, que les acabo de dar, son funciones de una variable real, que dependen solamente de alguna variable, funciones vectoriales que también dependen solamente de una variable, y lo que nos toca estudiar ahora son funciones que no solamente dependen de una variable, sino que dependen de varias variables. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, nosotros vamos a tener ahora, ya no vamos a tener solamente f de x, ya no, sino ahora vamos a tener una función que depende de varias otras. Es decir, aquí como la función f tiene en su dominio x y y, entonces la función va a tener ahora pues dos variables, por ejemplo, x al cuadrado y sería, por ejemplo, 1 más más ¿qué sería? Más otra variable para ejemplificar, por ejemplo, más el seno de x menos y al cuadrado. Esta función que yo acabo de colocar aquí es una función de dos variables, es decir, la función f depende tanto de x como de y. Ahora, otro ejemplo de este tipo de funciones, bueno, también en lugar de colocar f de x, y, lo que nosotros podemos hacer es simplemente colocar la otra variable. En este caso, ¿qué variable estaría haciendo falta por ahí? Pues a lo mejor z. Z es igual a Euler a la xy más x al cuadrado por el seno de y. Por ejemplo, la función, que esta notación es exactamente lo mismo que esta, pues me está dando a entender que ahora mi función es una función de dos variables. ¿Qué otra cosa podría yo colocar? O otro ejemplo de una función de tres variables. Por ejemplo, ahora en lugar de z, yo escojo w. ¿Por qué w? Bueno, pues porque w ahora, en lugar de depender solamente de dos variables, pues vamos a decir que depende de x cuadrado, de y cuadrado, y también depende de z. A lo mejor aquí tengo un logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado, y pues le resto a lo mejor el seno de z. Entonces, esta función que yo acabo de colocar aquí, bueno, esta función ahora en particular es una función no solamente de dos variables, es una función de tres variables. Y así, yo puedo aquí seguir escribiendo un montón de funciones de varias variables.
A esto es a lo que se conoce como funciones de varias variables. Ustedes van a preguntar, bueno, entonces ahora, ¿por qué si con una variable nos hacemos bolas, por qué ahora introducen más variables? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Un modelo de la vida real, recuerden que los modelos matemáticos o las funciones, que las funciones son modelos, representan algo en la vida cotidiana. Recuerden eso. Sin embargo, con una variable siempre es muy pobre representar un modelo, porque por ejemplo, en un proceso industrial, si yo modelo algún proceso solamente en términos de X, entonces solamente voy a estar modelando, por ejemplo, la temperatura. Sin embargo, el proceso industrial no solamente depende de la temperatura, sino también dependen a lo mejor de la presión. O bueno, la presión está directamente relacionada con la temperatura. También depende a lo mejor de algún caudal, que el caudal es un flujo. A lo mejor depende de qué otra cosa podría depender de la vibración. Entonces ahí yo ya mencioné 4 variables y estas 4 variables se identifican con alguna letra. Entonces a lo mejor esta primera función que escribí es un proceso en la industria que está relacionando la temperatura y la presión directamente, donde la temperatura es X y la presión es Y. Entonces, cuando nosotros estudiamos cambios, porque recuerden que lo que nos interesa estudiar a nosotros son los cambios que sufren las funciones en algún determinado intervalo de tiempo, que se conoce como la derivada, yo ya no solamente voy a tener el cambio que sufre, por ejemplo, la temperatura, sino voy a tener el cambio que sufre la temperatura en función de la presión, o en esta tercera función que está por acá, pues a lo mejor tengo un cambio que sufre la temperatura en función con la presión, en función con el nivel, o la vibración, o lo que ustedes quieran. Es por eso la importancia de introducir o de estudiar este tipo de funciones que se llaman funciones de varias variables. Ya no solamente tenemos una, sino tenemos muchas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar en esta unidad? Bueno, vamos a estudiar el problema de la derivada, que es lo primero que hemos estudiado. Ya saben que la derivada realmente es la pendiente de una tangente, y este límite que está por acá, bueno, ahora en particular lo particularizan para 2 variables. Ahora los límites, pues efectivamente, ya no solamente se debe de tomar el cambio que sufre una variable, sino se deben de tomar los cambios que sufren ambas variables. Entonces, ¿qué vamos a calcular nosotros cuando tengamos 2 variables? Bueno, vamos a tener que calcular 2 derivadas. A estas derivadas se les llaman derivadas parciales. Vamos a irnos a la siguiente imagen. Las derivadas parciales, por ejemplo, yo tengo una función de f que depende de x y de y. Entonces, yo de esta función, yo puedo obtener 2 derivadas. Puedo obtener una derivada en función de x y una derivada en función de y. ¿Cómo se hace esto? Pues de hecho se hace demasiado sencillo. De aquí yo puedo obtener 2 derivadas. Una derivada en función de x, que se simboliza, por ejemplo, así. Así como esto que está aquí escrito, significa que es la derivada de la función f con respecto a x, o puedo obtener la derivada parcial de la función f con respecto a y. Esta cosa que está por acá, este símbolo, significa derivada parcial. A mí me acomoda más utilizar este símbolo, entonces vamos a utilizar ese. Entonces, de una función, en este caso de 2 variables, yo puedo obtener 2 derivadas. La derivada en función de la variable x y la derivada en la función de la variable y. ¿Cómo es que esto se lleva a cabo? Bueno, pues realmente es bastante sencillo. ¿Qué pasaría entonces si en lugar de tener f de xy, tuviera, por ejemplo, f de xyz? Pues entonces yo también podría encontrar una tercera derivada parcial, la derivada parcial de la función f con respecto a z. Y así, por tantas variables tenga, yo puedo encontrar un montón de derivadas parciales. Y no solamente acaba el problema aquí, sino que bueno, eso lo veremos el jueves. Mejor el miércoles se los comento. Entonces, la notación para las derivadas parciales, pues tenemos, de hecho tenemos varias. Aquí en esta imagen ustedes pueden notarlo. La notación de la que a mí me gusta, que es esta, la derivada parcial con respecto a alguna variable, f de x, esto que está por acá, que es lo que yo les comentaba, o también lo podemos llamar como z de x, siempre que z no aparezca como variable independiente. Perdón, dependiente. No, sí, independiente. Entonces,
Habiendo dicho eso, pues vamos a dedicarnos a calcular unas cuantas derivadas. Vamos a calcular, por ejemplo, aquí yo tengo dos ejemplos. Y el primer ejemplo que tengo es la función f, que depende tanto de x como de y. Y la función f es 3x menos x al cuadrado y al cuadrado más 2x al cubo y. Ahora ustedes dirán, ¿cómo encuentras las derivadas parciales? Bueno, las derivadas parciales se encuentran de una manera muy sencilla. ¿Cuántas derivadas parciales debo encontrar? Tantas variables independientes tenga. En este caso, como tengo dos variables independientes, yo necesito encontrar dos derivadas parciales de primer orden, porque existen las derivadas parciales de orden superior, que es un estudio, de hecho, demasiado interesante. Entonces, aquí lo que yo voy a encontrar, bueno, entonces es la derivada parcial de f con respecto a x. Para hacer esto, y bueno, y también la derivada parcial de f con respecto a y. Son las dos derivadas que yo debo encontrar porque la función es de dos variables. Para encontrar las derivadas parciales con respecto a la primera variable, entonces lo que yo voy a considerar es que x va a ser la variable y todas las demás variables las voy a considerar como constantes. Entonces, si x es la variable, ¿cuál es la derivada de 3x? 3. Exacto. Si x es la variable, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado por y cuadrada? 2x por y cuadrada. Menos 2x y al cuadrado, exactamente, porque la y es una constante, porque estoy derivando con respecto a x. Ahora, para la tercera parte, ¿cuál sería la derivada parcial de la función con respecto a x? 6x cuadrada y. Ajá, 6x al cuadrado por y. Esta sería la derivada parcial con respecto a x. De la misma forma, yo encuentro la derivada parcial con respecto a y. Ahora, como yo voy a derivar la variable y, todas las x se van a considerar como constantes. Entonces, ¿cuál sería la derivada de 3x con respecto a y? 0. Exacto, 0 porque x es una constante. ¿Cuál es la derivada de la segunda parte con respecto a y? ¿Menos qué? Menos y cuadrada. No, la derivada, estoy derivando y cuadrada. ¿Cuál es la 2y. derivada? 2y y x al cuadrado, porque x ahora es la constante. ¿Sí o no? Y Sí. finalmente, ¿cuál sería la derivada de la tercera parte de la función con respecto a y? 2x al cubo. Exacto. Y la derivada de y, pues es 1. Bien, entonces esto que nosotros acabamos de hacer aquí, pues ya encontramos tanto la derivada parcial con respecto a x y también la derivada parcial con respecto a y. ¿Y por qué se llaman parciales? Bueno, les adelanto una clase porque la suma de las derivadas parciales se conoce como derivada total. Entonces, ya para, a lo mejor para ya establecerlo, la derivada total, que lo voy a simbolizar como así, la derivada total es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x más la derivada parcial de la función, bueno, aquí solamente me hace falta una cosa por el diferencial con respecto a la variable que derivo, más la derivada parcial de la función con respecto a y, que multiplica el diferencial por la variable que derivo, más todas las derivadas parciales que yo tenga. A esto se conoce como derivada total y tiene un uso muy importante en ecuaciones diferenciales. Entonces, de todo el curso que estamos viendo, esta unidad es la unidad que ustedes van a ocupar en el siguiente curso, en el curso de ecuaciones diferenciales. Bien, ¿tienen alguna duda hasta este momento en la mecánica? No. Bueno, si se dan cuenta es algo bastante simple, es algo muy sencillo. Vamos a hacer el segundo ejercicio que está por ahí. Y este ejercicio, bueno, este ejercicio está un poquito más interesante, creo. ¿Qué vamos a derivar? Bueno, voy a colocar la notación, esta notación porque me gusta más. Z es igual a x Euler a la x cuadrado y. Entonces, pues yo necesito primero encontrar, recordamos que aquí lo que estamos encontrando son las derivadas parciales. De hecho, el enunciado me dice que debo de encontrar la derivada parcial fx y fy. Sin embargo, ya saben pues que a mí no me gusta ese simbolismo, entonces voy a encontrar la derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, como voy a derivar con respecto a x, ¿cómo yo derivaría esa función? Alguien que me diga, ¿cómo la podría derivar?
Pues con la regla de derivación, ¿no? ¿Cuál? La que dice la derivada de Euler a la U es igual a Euler a la U por la derivada de U, ¿Y qué pasa con ¿no? esta X? ¿No sería U por B? Exacto. Ah, sí, también. Esta cosa la debo de derivar como U por B. ¿Por qué la debo de derivar como U por B? Porque recordar, como estoy derivando con respecto a X, entonces pues aquí tengo una X que está multiplicando a otra función que también está en términos de X. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si yo aplico la fórmula de derivación de U por B, bueno, esa fórmula me establece que primero debo de escribir U y después debo de derivar V. Bueno, lo voy a colocar así como si estuvieran en primero, la derivada parcial de Euler a la X al cuadrado Y. Después más V, o sea, más Euler a la X cuadrada Y por la derivada parcial de U, en este caso que es X. Ahora, si nosotros seguimos este formalismo de derivadas, pues ¿qué me da? Bueno, entonces esto sería X por la derivada parcial de esto que está por acá. Pero eso yo sé, bueno, la Y es una constante, entonces la Y puede salir fuera de la derivada. Ahora lo que tengo que hacer es derivar Euler a la A, pero la Y no es no está como constante, sino está como constante exponente. Entonces no la puedo sacar. Entonces, ahora sí, ¿cómo derivo eso? Ahora sí, Dakota, como lo estabas sugiriendo, Euler a la X cuadrada Y, la derivada de esto es eso mismo por la derivada de V, pero la derivada de V con respecto a X, ¿estás de acuerdo que es 2XY? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Ahora esto es más Euler a la X cuadrado Y por la derivada parcial con respecto a X de X. ¿Cuál sería eso? ¿Cuánto nos daría eso? 1. 1, muy bien, eso es 1. La derivada de X con respecto a X es 1. Aquí, pues simplemente para simplificar, pues sí, para simplificar yo puedo factorizar Euler a la X, no puedo factorizar X, lo único que puedo factorizar es Euler a la X al cuadrado y esto es, ¿qué me queda dentro del paréntesis? Pues me quedaría 2X al cuadrado Y más 1. ¿Ustedes están de acuerdo que esto que está aquí es exactamente lo mismo que está por acá? Entonces, esto que acabamos de hacer es la derivada parcial de la función con respecto a x. Ahora vamos a realizar la derivada parcial de la misma función, pero ahora con respecto a la variable y. Pero para esto, pues voy a borrar esto porque pues para tenerla ahí a la vista. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a y, ¿cuál sería? ¿Tendrá que utilizar u por b? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué? Porque la X, como estoy derivando con respecto a Y, la X es una constante. Aquí sí. Entonces X, pues X ahí está. Ahora, la derivada de Euler a la B, pues es Euler a la B por la derivada de B. Pero la derivada de B con respecto a Y, ¿cuánto es? X cuadrada. Exacto, esto es X cuadrado. Por lo tanto, si nosotros hacemos multiplicaciones, pues esto es X al cubo, Euler a la X cuadrado Y. Y esto que acabamos de hacer es la derivada parcial de Z con respecto a la variable en Y. Y así es como se deriva. Así es como se deriva en una función de varias variables. Bueno, aquí me pide evaluar en el punto 1 logaritmo natural de 2. Pero bueno, las evaluaciones no me interesan demasiado. Eso ya creo yo, ustedes lo saben hacer. Entonces, pues no lo haremos. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda. Chicos, ¿sí o no? No. ¿Seguros? No. ¿Segurísimos? Sí. Sí. Ok, a ver. Bueno, vamos a hacer el tercer ejemplo. Bueno, aquí ya es una función de un poquito más de variables. Vamos a hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, son 3 derivadas, es decir, tenemos que hacer, bueno, 3 funciones, tenemos que hacer, y son 3 funciones. La primera es de 3 variables, la segunda es de 4 variables y la tercera es de 3 variables.
Entonces tenemos que hacer 10 derivadas para encontrar todas las derivadas parciales de todas las funciones. Vamos a hacer esto por pasos. Vamos a hacer primero el inciso A, y esto pues recordar para que quede un poquito más claro. Tenemos la función f de x, y y z, depende de x, de y y de z, y esto es igual a xy más y por z al cuadrado más x por z. Y bien, primero pues debo de encontrar la parcial de x con, no, la parcial de x no, la parcial de f con respecto a x. Y para esto creo que José Luis quiere ayudarme. Creo que está por aquí, no lo sé. ¿Estás, José Luis? Sí, aquí estoy. ¿Cuál sería la derivada parcial de la función con respecto a x? Sería Y y Z, más Z. Más z, y más z, perfecto. Esto que está aquí es la derivada, gracias, la derivada parcial de la f con respecto a x. Ahora, Lisbeth me quiere ayudar a hacer la derivada parcial de f con respecto a y. Lisbeth. 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 Creo que huyó descaradamente. Sí huyó descaradamente. Lisette. Esmeralda. ¿Vas en la combi? Esmeralda. Me acaba de mandar un mensaje, estoy seguro, porque acaba de sonar, sí, porque acaba de sonar mi celular. Ah, perfecto, bueno. Creo que va, creo que sí va en la combi. A ver, Abigail. No vino. Avi, ¿cuál es la derivada parcial de la función con respecto a y? Sería x Ajá. más 2z. ¿Por qué? Porque derivo... ¿Derivas y? Oh, sí. Entonces sería z cuadrada. Uh-huh. ¿Y la última? xz. La derivada de esto con respecto a y, ¿cuánto es? 0. Ajá, muy bien. Ahora usted mismo, Abigail. No, no es cierto. Ahorita me vuelves a ayudar, gracias. Y finalmente, encontrar la derivada parcial de la función con respecto a z. A ver, Saúl, nuestro amigo Saúl, que ha sufrido un cambio radical de look. Saúl, ¿sirve tu micrófono? Sí, sí sirve. Muy bien. Dime, por favor, ¿cuál es la derivada parcial de esa función con respecto a z? 2y por z más x. Muy bien. Gracias, Saúl. Perfecto. Entonces, estas serían las derivadas parciales de esta función. Como es una función de 3 variables, pues necesito encontrar 3 derivadas. Y recordar que cuando derivamos con respecto a una variable, todas las demás variables son constantes. Todas las demás son constantes. Bien, ya hicimos el inciso A. Quisiera saber si tienen alguna duda. Muy importante, si tienen alguna duda o no, o sí. ¿Y no Te escucho. se suman como se dijo o nada más se deja así? ¿Sería el resultado ese? Perdón, no se suman, no se tienen que sumar para nada, no. Ok. No. Sí, tenía nada más esa duda. No, son aisladas. Bien. Ah, bueno. Gracias. Ahora, pues vamos a hacer el inciso B. Y este inciso, pues está un poco más interesante. Bueno, tengo una función, es el inciso B. Tengo la función f, que depende de x, de y, de z, y también depende de w. Y esta función que está aquí, pues es x más y más z entre w. Pero ustedes están de acuerdo que esto yo lo puedo escribir como 1 entre w que multiplica a x más y más z. Es exactamente lo mismo. Incluso, para que esto fuera un poco más fácil,
Pues yo podría escribir esto como W a la menos 1 que multiplica a X más Y más Z. Eso es válido realizarlo. Al final de cuentas es álgebra. Y ahora, como ya tengo una expresión que yo pueda, digamos, pues operar, derivar, lo que estamos viendo son derivadas, pues podría ya encontrar las 3 derivadas parciales de la función con respecto a todas las demás. Entonces, a ver, ya me ayudó Abigail, ya me ayudó José Luis, ya me ayudó Saúl, pero Aldo no me ha ayudado. Aldo, ¿cuál es la derivada parcial de la función con respecto a X? ¿Cuál sería la derivada parcial, Aldo, con respecto a X? Aldo. 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 Creo que Aldo está oculto. Y hecho bolita. Aldo. Bueno, vamos a dejarlo para el ratito en el difícil. Dakota. Dakota. Mundo. ¿Cuál es la derivada parcial de esa función con respecto a X? Es a 1 sobre W al cuadrado que multiplica a Y más Z más 1, todo eso más 1 sobre W que multiplica... No, espérese, ya me equivoqué. Ajá, yo también voy a hacer esto quizá un poco más sencillo. Piénsalo mientras reescribo esto. También esto lo podemos escribir así. Y bueno, recordar que si lo escribo así, pues es más sencillo todavía. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería la derivada de eso con respecto a X? A ver. Que son varias, profe. Solamente tienes que derivar X. Ah, sí, cierto, ¿ah? La primera es 1 sobre W. Ajá. Esta derivada que me Ya. acabas de decir es la derivada parcial de la función con respecto a X. Porque como todas las demás Ajá. funciones no dependen de X, son constantes y las derivadas de constantes son 0. Entonces la derivada Ujú. parcial de eso con respecto a X es 1 sobre W. A ver, Dakota, usted mismo. Ahora dígame cuál es la derivada parcial de la función con respecto a Y. ¿Cuánto sería? Igual. 1 sobre W. Perfecto. Y ahora, ¿cuánto es la derivada parcial de F con respecto a Z? ¿Cuál sería? 1 sobre W. Ajá, sería 1 sobre W. Perfecto. Y ahora, la última ya no es tan obvia. ¿Cuál es la derivada parcial de la función con respecto a W? ¿Cuál sería? Nos queda la derivada parcial de F con Sería respecto a W. Ajá. X sobre W al cuadrado. No. No es No. así, no. Menos X sobre W cuadrada. Ajá. Menos Y sobre W cuadrada. Ajá. Menos Z sobre W cuadrada. Perfecto. Esto, gracias Dakota, eres muy amable. Esto que acabamos de hacer ya serían las 4 derivadas de la función con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z y con respecto a W. ¿Alguien que tenga alguna duda de cómo se realizó alguna de las derivadas o todos están entendiendo qué es lo que estamos haciendo? ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí, todo bien. Ok. Bueno, entonces, pues ya. Lo único que nos falta realizar
para terminar este ejercicio, pues es realizar el inciso C. Y el inciso C, pues está un poco más sencillo, creo yo. No sé, vamos a ver. Lo que nos piden es encontrar la derivada. Ah, pues creo que primero hice el C y después el B. Sí, sí, así fue. B, ahora vamos a realizar el inciso B, que es el último. Tenemos una función, pero ahora esta función depende de 3 variables, de x, y, z, y esta función es z, que multiplica al seno de x por y al cuadrado más 2z. Bien, ahora alguien que me quisiera ayudar, vamos a ver quién sigue en nuestra lista negra. Dakota, Diego Hernández. Diego Hernández es quien sigue en nuestra lista negra. ¿Puedes ayudarnos, Diego? A ver, La derivada parcial de la función con respecto a x, ¿cuál es? tendría que primero multiplicar ahí, o ¿Multiplicar sea, para qué? sacar, pues, z de seno por x, y así, para poder sacar una sola. No, recuerden todos que que los argumentos es lo que está dentro del paréntesis en las funciones trigonométricas, no se pueden alterar por ninguna variable que esté fuera de los paréntesis. Entonces no puedes multiplicarlo. Ok. ¿Cuál es la derivada con respecto a x? Está sencillo, de hecho. Z es una constante, entonces pues Z va ahí. ¿Cuál es la derivada del seno, Diego? Coseno. Ajá, el coseno de la misma, del mismo argumento, y después esto va multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis con respecto a x. ¿Y cuál es esa derivada? Sería y cuadrado más z. No, No es solamente cierto. sería y cuadrado, porque la derivada de 2z con Sí, es cierto. respecto a x Sí, es es 0. verdad. Entonces esto lo puedo reescribir solamente como y cuadrado z por el coseno de x y al cuadrado más 2z. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Ok. ¿Sí lo entendiste? sí. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, a ver quién sigue nuestra lista negra. Eduardo Albarrán. ¿Puedes responder, Eduardo Albarrán? Creo que tampoco puede responder. Qué casualidad, igual que la Liz. Bueno, a ver, ¿quién sigue entonces? Albarrán. Ismael Lara. ¿Está por ahí? Joven Ismael. Sí, profe, aquí estoy. A ver, dime cuál es la derivada parcial de la función con respecto a y. Ahora a y. ¿Cuál sería la derivada? Pues igual z por seno. Ajá, Ajá, y lo interesante es ¿cuál sería aquí? ¿Por qué va multiplicado? por x más 2z. No, recuerda que debes de derivar lo que está aquí adentro, pero con respecto a y. ¿Cuál es la derivada de eso con respecto a y? Entonces, y cuadrado por z por coseno. X por 2z. No. A ver, de nuevo, la derivada de lo que está aquí adentro con respecto a y, solo a y. Estoy derivando y, por lo tanto todo lo demás es una constante. Si todo lo demás es una constante, ¿cuál es la derivada de 2z? ¿Cuál es la derivada de una constante? De una constante.
¿0? Ajá, es 0, porque recuerda que estoy derivando con respecto a y. Entonces, la derivada de 2z es 0. Ahora, nada más me queda esta parte. ¿Cuál es la derivada de xy cuadrado con respecto a y? Recordad que x es una constante. Si x es una constante, pues esto se debe de multiplicar por x porque es una constante y la derivada de y cuadrada es así, la tengo que derivar. ¿Estás de acuerdo que es 2y? ¿Sí o Sí. no? Ok, entonces esto ya cuando yo lo reacomode, entonces me quedaría como 2xyz por el coseno de xy al cuadrado más 2z. ¿Sí o no, Ismael? Ah, ok, sí. ¿Sí? ¿Sí lo entendiste más o menos? Sí. Bueno, perfecto. Bien, gracias. Ahora, la última persona que nos va a ayudar antes de que este tiempo se acabe es ¿y Uriel dónde está? Creo que huyó también. Joseph, Steve, el José, Esteban. José. A ver, José. Diga, A ver, necesitamos la derivada parcial de la función, pero ahora con respecto a z. ¿Cuál es? ¿Cómo lo debo de derivar primero? ¿Cómo debería de ser? Te escucho. José. ¿sería coseno? No. Estoy derivando con respecto a z. Primero, ¿qué fórmula vas a ocupar? U por B. Ajá, sí, exacto. U por B, porque aquí tengo una variable en z que está multiplicando a toda una función que depende también de z. Entonces es U por B. Entonces esto es z por la derivada de eso con respecto a z. ¿Y cuál es la derivada de eso con respecto a z? Coseno ¿Coseno de qué? xy cuadrada más 2z Ajá, que por multiplica 2 por 2. Perfecto. ¿Y después más? más seno Ajá. por Espérate, x. seno de xy cuadrada más Eso, 2z, ajá, por 1, ¿no? ajá, por 1. Eso lo podemos o no podemos colocar. Y ya estás de acuerdo, eso es todo. Sí. Si queremos ordenar términos, pues nada más, lo único que se movería es el 2. El 2 coseno de xy al cuadrado más 2z más el seno de xy al cuadrado más 2z. Muy bien. Ahora, por favor, únanse a la nueva sesión.